生徒の前なんでね。カッコつけさせてもらうよ。Marvel Sistema de Creación de Juegos Capítulo 148. Como el juego aún estaba en sus primeras etapas, los jugadores ni siquiera tenían una moneda de oro, por lo que incluso alquilar terrenos era casi imposible para ellos, así que, sin un lugar oficial, los jugadores encontraron una cueva que no generaba monstruos y decidieron hacer de ese lugar su base temporal. A pesar de que el lugar era rústico, había al menos 80 jugadores en esa cueva hablando y riendo mientras intercambiaban conocimientos sobre la magia oscura de los brujos y lo que podían hacer para ser bendecidos por el dios de la oscuridad. El dios oscuro realmente era algo que Alex había creado, así que si realmente se lo proponían, en realidad era posible que lo lograran. En teoría, todas las clases podrían ser bendecidas por un dios o un espíritu, pero incluso la bendición de un jugador a otro dependía de cuánto se dedicaba el jugador a ese ser. El beneficio que recibió Thor fue del 20% en sus habilidades, pero dependiendo de cómo actúe Thor, puede aumentar este beneficio hasta el 100%. Alex pensó que tomaría algunos meses para que estos jugadores recibieran su primera bendición, pero fue realmente difícil controlar el séptimo desastre natural. Los jugadores. Ver a los brujos adorar a dioses oscuros y demonios para obtener bendiciones no fue sorprendente en absoluto, pero uno de los seres a los que estos jugadores adoraban hizo que Alex se congelara. En uno de los cuadros dibujados por los jugadores, en un lugar donde 5 jugadores estaban arrodillados y orando, el dibujo de ese cuadro era una figura muy conocida en otros juegos. Herobrine sí, todos estos jugadores vestían ropa negra mientras se arrodillaban en el centro de un pentagrama y rezaban a Herobrine. Pero lo más sorprendente para Alex fue que esto le resultaba un poco familiar. ¿Dónde he visto a estos jugadores antes? Se preguntó Alex confundido. Oasis, transmíteme las oraciones de estos jugadores, ordenó Alex a la IA de Oasis. De repente, Alex comenzó a escuchar lo que estos jugadores decían y finalmente entendió por qué estos jugadores le resultaban tan familiares. ¿No eran estos jugadores los jugadores que él mató en la invasión de Hypixel porque estaba haciendo una ofrenda a Herobrine? ¿Aún no han dejado de intentar adorar a Herobrine? Alex se sorprendió. Decir que no se conmovió en absoluto sería una mentira, ya que se pudo ver que incluso después de casi un año estos jugadores todavía estaban dedicados a orar por él. ¿Qué tal si les doy una pequeña bendición? Se preguntó Alex un poco inseguro. No quería que la religión oficial de los brujos se convirtiera en Herobrine debido a su supervisión, ya que quería que la tradición de ese mundo se desarrollara naturalmente. Pero ver a estos jugadores tan dedicados a él hizo que el corazón de Alex se ablandara un poco. Creo que un pequeño obsequio no sería un problema, ¿verdad? Ya lo sé. Pensó Alex mientras controlaba a Oasis para poner a estos jugadores en una ilusión. Borat era el apodo del jugador principal de estos 5 adoradores de Herobrine. Desde que vieron a Herobrine en persona en la invasión de Hypixel, Borat y sus amigos se dedicaron a adorar a Herobrine, ya que la forma en que actuaba Herobrine era muy ruda. Lamentablemente no obtuvieron ningún resultado en los otros juegos, él y sus amigos incluso casi se dieron por vencidos, hasta que la publicación sobre Paladin Thor llamó la atención de Borat, quien se juntó con sus amigos y otros jugadores de Warlock para intentar descubrir quién sería su dios. Por costumbre, Borat decidió intentar rezarle a Herobrine, algo que consideraron su último intento. Durante los primeros minutos no pasaba nada, algo que empezó a decepcionar mucho a Borat. Creo que tal vez sería mejor que nos rindiéramos, se preguntó Borat un poco decepcionado. Hasta que de repente, Borat empezó a sentir como si el mundo girara. Sobresaltado, Borat abrió los ojos y vio como si el mundo estuviera siendo absorbido por un agujero negro. Los otros brujos estaban siendo absorbidos, pero aparentemente ni siquiera notaron lo que estaba sucediendo, solo sus otros 4 amigos que miraban a su alrededor desesperadamente. Pero ese sentimiento no duró mucho, en pocos segundos habían caído en un lugar negro. Todo a su alrededor era negro, el suelo, las paredes, el techo, todo era negro, como si el espacio fuera infinito. ¿Qué está pasando? Preguntó un poco asustado uno de los amigos de Borat. No lo sé, y respondió Borat confundido mientras miraba a su alrededor.
Hasta que de repente, 2 puntos de luz blanca aparecieron frente a ellos. Al mirar esos 2 puntos de luz, Borat sintió que se le congelaba la sangre mientras una euforia invadía su cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, Borat se arrodilló en el suelo mientras gritaba. Borat se presenta ante Lord Herobrine. Al ver a Borat actuar así, los otros 4 jugadores rápidamente se arrodillaron e hicieron lo mismo. ¿Habéis estado esperando mi bendición durante tanto tiempo? Preguntó Herobrine con una voz gélida y misteriosa. Borat pronto comprendió que Herobrine los reconocía y sonrió mientras respondía. Sí, mi señor, desde ese día nos hemos dedicado a obtener vuestra bendición. Tras la respuesta de Borat, el silencio permaneció en el aire durante unos segundos, hasta que un suspiro salió de Herobrine. Realmente me sorprendiste con tu dedicación, pero estás buscando al dios equivocado en este mundo. En Azeroth mi poder es limitado, ya que no soy un dios aquí, pero como ustedes 5 se han dedicado tanto, puedo darles un pequeño regalo, solo tendrán que mantener nuestro contacto en secreto. Si alguno de ustedes le cuenta a otros jugadores sobre mí, la bendición se cancelará de inmediato. Dijo Herobrine con voz fría. Al escuchar esto, los 5 jugadores sintieron que sus corazones se aceleraban mientras asentían con la cabeza. ¿Quién en su sano juicio sería tan tonto como para contarle el secreto de un dios a otros jugadores? Con un aparente asentimiento de Herobrine, que solo notaron por el ligero movimiento de sus ojos brillantes, Borat y sus amigos sintieron un poder entrando en sus cuerpos. Curioso, Borat miró sus estadísticas y vio que recibió un aumento del 10% en sus estadísticas, solo la mitad de lo que Thor recibió del dios de la luz, pero eso no era nada de lo que se quejaran, especialmente porque notaron en nombre de la bendición que esta era solo una bendición inicial, es decir, esta bendición podría mejorarse con el tiempo. Mirando a su alrededor, Borat vio que los ojos de sus 4 amigos brillaban levemente con una luz blanca, algo que recordaba mucho a Herobrine. Oasis también tenía una opción para que el jugador comprara un brillo de ojos como Herobrine para usarlo como skin, pero en esto no era solo un skin, sino un verdadero reconocimiento de Herobrine para ellos. El peso que tenía era mucho mayor de lo que parecía. Con una sonrisa en su rostro, que los jugadores no podían ver, Herobrine agitó su mano y envió a estos jugadores de regreso a la cueva en la que estaban. Creo que así fueron felices por un tiempo, ¿no? Se preguntó Alex mientras reía. Como Esu ya tenía la Iglesia de la Luz hecha por NPCs, los jugadores del gremio de la Santa Iglesia comenzaron a interactuar más con los NPCs a esa iglesia y se dieron cuenta que conforme pasaban los días, su popularidad con estos NPCs iba en aumento, lo que también aumentaba la amabilidad y probabilidad de que estos NPCs confiaran en ellos para dar misiones ocultas. Este desarrollo no solo sorprendió a los jugadores del gremio de la Santa Iglesia, sino también a los jugadores normales, ya que nadie imaginaba que algo así pudiera cambiar la opinión de un NPC, y no solo eso, si la favorabilidad de un NPC hacia un jugador aumentaba tanto, podrían obtener misiones ocultas, con recompensas mucho mejores que las misiones normales. La inteligencia artificial de estos NPC es mucho mayor de lo que imaginaba y Nick Fury se sorprendió al ver esto. Antes solo le impactaban las capacidades gráficas y mecánicas de los juegos, ya que otros juegos eran prácticamente solo interacciones entre jugadores sin espacio para NPC. Más tarde, en Oasis, aparecieron algunos NPC, pero su inteligencia aún mostraba algunos fallos al principio, que poco a poco se fueron haciendo más pequeños y menos notorios. Hasta ahora estaba observando el estado actual de estas inteligencias artificiales y si no hubiera un nombre escrito en un color diferente, nadie se daría cuenta de que lo que tenían frente a ellos no era una persona real, sino solo un programa que ejecutaba datos. Notch probablemente usó a los jugadores en Oasis para entrenar a esta inteligencia artificial para que finalmente estuviera lo suficientemente lista para que él la usara en el Elder Scrolls Warcraft, suspiró Fury. Como Fury tenía agentes de todas las clases y todas las razas, la información le llegó a él primero. A diferencia de otros jugadores que todavía estaban descubriendo qué clases podían ser bendecidas, él ya sabía de al menos 4 jugadores de diferentes clases que estaban bendecidos. El primero fue un paladín, Thor, los otros eran un cazador, un chamán y un pícaro, que aparentemente tenían más conexión con los dioses y espíritus del juego, además del pícaro, por supuesto.
Otra cosa que descubrió de algunos de estos jugadores fue que todos los bendecidos tenían alguna conexión con la clase que eligieron en la vida real, es decir, o bien Esuo podía leer la mente de las personas para saber sobre sus vidas fuera del juego, o bien Esuo podía analizar las acciones de las personas para determinar qué tan sinceras eran. Espero que sea la segunda opción, suspiró Nick. Afortunadamente, el pícaro que fue bendecido era su subordinado. A diferencia del paladín que fue bendecido por un dios de la luz, Natasha fue bendecida por una mujer que se hacía llamar princesa Daedrica Nocturnal. A diferencia de Thor, quien solo fue bendecido por una luz del cielo, Natasha también escuchó una voz en su cabeza, explicando que ella era una princesa Daedrica y que su nombre era Nocturnal, la deidad de la noche, la oscuridad y la suerte. Mientras que la bendición de Thor le proporcionaba un aumento del 20% en todo momento, la bendición de Natasha tenía condiciones, siendo del 25% durante la noche o en la oscuridad, y solo la mitad durante el día o en la luz. Por lo que dijo Natasha, esto se debió a que estaba apenas al comienzo, pero según la princesa Daedrica, si continuaba siguiendo este camino, la bendición se potenciaría. Lo que hizo que Nick dedujera algo. Nunca he oído hablar de una princesa daédrica, lo que quiere decir que probablemente hay muchas más deidades de las que conocemos, e incluso podría ser posible que algunas deidades pudieran maldecir a los jugadores en lugar de bendecirlos. Las condiciones para conseguir que una deidad los bendiga pueden ser muy diferentes entre sí, por lo que otras clases aún no tienen ningún jugador con una bendición, a pesar de que hay más de 1.000 millones de jugadores. Nick comenzó a especular. Probablemente la mejor manera de obtener una bendición es seguir una determinada filosofía hasta el extremo, así que si hay una deidad en esa filosofía, esa deidad probablemente bendecirá a ese jugador. Nick se emocionó cuando pensó en esto y pronto ordenó a algunos agentes que probaran su teoría. Mientras Nick controlaba a los agentes para probar esto, los jugadores de todo el mundo se sorprendieron al descubrir que el segundo jugador había sido bendecido. El cazador llamado Bullseye fue bendecido por una deidad desconocida. Cuando los jugadores le preguntaron qué era, él simplemente permaneció en silencio y no explicó, pero su gremio, Industrias Fisk, anunció que había sido bendecido y mostró su efectividad antes y después de ser bendecido, demostrando a los jugadores que realmente había sido bendecido. Su mayor característica era que era un cazador que no usaba mascota, solo usaba un rifle y sus habilidades como cazador, siendo completamente autosuficiente. Lo que hizo que los jugadores dedujeran que esa era la razón por la que fue bendecido, lo que provocó que muchos cazadores abandonaran a sus mascotas y se centraran en intentar desarrollarse como Bullseye. Muchos cazadores incluso comenzaron a hacer fila para unirse al gremio de Industrias Fisk, queriendo aprender de Bullseye cómo ser bendecidos también. Esta gran cantidad de jugadores uniéndose a su gremio era exactamente lo que Fisk quería, ya que con esto no solo conseguiría más mano de obra en el juego, sino que también su influencia en el mundo sería cada vez mayor, tanto en el juego como en la vida real. Desafortunadamente para Fisk, a pesar de que cumplió con los criterios para canjear una habilidad en la vida real y pagó para saltarse la fila para recibir esa habilidad, aún no pudo usar esa habilidad para las cosas que quería, ya que falló en todas las pruebas de habilidad. Personalidad de Oasis. Pero ¿qué pasaría si contratara a personas normales del juego para que aprendieran las habilidades por él y dejara que esas personas las usaran para lo que él les dijera? Tendré que hacer pruebas en el futuro con estos nuevos jugadores, pero si puedo conseguir un ejército de jugadores con habilidades curativas, incluso si los hombres bajo mi mando no pueden usar habilidades, aún podrán ir a la batalla sin miedo a la muerte y regresar para ser curados por los curanderos. Y Fisk dijo su plan solo en la oficina con una sonrisa. La noticia sobre Skills todavía solo era conocida por un pequeño grupo de personas, pero una publicación en el foro de Esu acabó con este pequeño secreto y comenzó a sorprender al mundo. Esu me dio superpoderes. Esu me dio superpoderes. Sí, leíste bien el título, Esu me dio superpoderes. Hola, Sousa Maria Smith, un simple contador en una empresa de contabilidad como varias otras en Manhattan. Lo único interesante que tuve en mi vida fue que fui el jugador de mayor nivel entre mis amigos en el Elder Scrolls Warcraft. Tanto es así que mientras mis amigos todavía estaban en el nivel 8, yo acababa de alcanzar el nivel 10. Lo que me sorprendió fue que al llegar al nivel 10, el juego desbloqueó una función para aprender una habilidad en la vida real. Captura de pantalla 1 PNG. Así es como se ve el diseño de la pantalla donde puedo elegir mi habilidad.
como un brujo que subió 10 niveles en 20 días como ningún otro excepto mi amigo Imp a quien llamé Kitty. La primera habilidad que se me pasó por la cabeza seleccionar fue la habilidad Invocación de Imp. Entonces eso fue lo que hice. Después de seleccionar la habilidad, apareció una pestaña con una pantalla de carga que decía que estaba en la cola y que me tomaría 14 años aprender la habilidad. Captura de pantalla 2 PNG. Como ya era tarde decidí desconectarme del juego e irme a dormir. Al día siguiente me tocó ir a trabajar y no me conecté al juego, pero cuando llegué a casa y abrí eso, ahí estaba, la skill estaba a solo un clic de distancia. Quiero aprender esto en la vida real. Para ser honesto, en realidad tenía una pequeña duda sobre si realmente aprendería algo así en la vida real, pero al pensar en cómo Notch estaba usando magia en la vida real en esa pelea con Iron Man, había una pequeña chispa de esperanza en mí diciendo que esto probablemente sería real. Tratando de controlar mi anticipación, hice clic para aprender la habilidad y mi cabeza estuvo un poco confusa por unos segundos hasta que sentí un recuerdo como si hubiera estudiado esta habilidad durante varios años y realmente hubiera logrado usarla. Sin controlarme, abandoné el juego y decidí intentarlo. Al igual que en eso, pude sentir mi maná en la vida real, lo que hizo que mi esperanza aumentara aún más. Ahora, ¿adivina si lo logré? Selfie con Kitty.png. Expertos en Photoshop, podéis analizar esta selfie que acabo de tomarme con Kitty en la vida real y confirmar si se trata o no de gráficos de computadora. Jajaja, sí amigos, me convertí en un brujo en la vida real. Al igual que en el juego, Kitty tiene la inteligencia de un niño de 3 años, pero su habilidad en batalla es muy alta y es muy fuerte a pesar de su pequeño tamaño. Si quieres ver más sobre mi vida con Kitty, sígueme en Oasisgram, allí publicaré fotos diariamente y responderé las preguntas de todo sobre lo que quieran saber. Mi Oasisgram es @mariamkitty. 12 millones de me gusta, 9 millones de comentarios, 31 millones de veces compartido. Inicialmente, todos los que sabían que las habilidades ESU se podían aprender en la vida real se enojaron al ver a alguien divulgar el secreto al resto de los jugadores, pero cuando vieron el final de la publicación entendieron por qué este jugador hizo esto. Al mirar con curiosidad su perfil en Oasisgram, los jugadores vieron que ya tenía más de 3 millones de seguidores. Teniendo en cuenta lo mucho que las marcas pagaban a las celebridades para promocionarlas en Internet, esta mujer prácticamente podría retirarse de su trabajo formal y vivir solo de la publicidad en su perfil. Realmente fue una decisión inteligente. Fue un movimiento tan inteligente que otros jugadores que aprendieron habilidades en la vida real también comenzaron a hacerlo, publicando en el foro ESU y atrayendo personas a su Oasisgram, por supuesto, solo los jugadores que no eran subordinados de nadie. Los jugadores de todo el mundo quedaron conmocionados. Hermano, ¿viste que puedes aprender habilidades ESU en la vida real? Le preguntó un niño a su amigo en la escuela. Sí, hermano. Quiero aprender a usar el sigilo lo más rápido posible, dijo mientras bajaba la voz. Imagínate entrar al baño de chicas con el sigilo activado. Al escuchar la idea de su amigo, el niño se sorprendió y sintió envidia de que su amigo pudiera aprender esta habilidad. Conversaciones como esta ocurrían con mucha frecuencia en todo el mundo. En apenas unos días ya era posible ver gente caminando por la calle con duendes siguiéndoles a su lado, gente con cuerpos ligeramente transparentes, gente que podía conjurar nubes de lluvia que curaban a los enfermos e incluso gente transformándose en osos para luchar. Por supuesto, debido a que la cola se hacía cada vez más larga, la cantidad de personas con habilidades todavía era muy pequeña, hasta el punto de que una persona con una habilidad ESU se volvería instantáneamente famosa en una ciudad. Cuando la gente comenzó a ver a otros aprendiendo habilidades que eran tan útiles en el juego, la cantidad de jugadores suscritos a ESU aumentó exponencialmente. De los 1.300 millones de jugadores iniciales, en tan solo unos días ya se había incrementado a 2.500 millones, y el número siguió aumentando. Incluso entre los ricos, como era extremadamente costoso saltarse la cola de habilidades, usar una habilidad ESU en la vida real era visto como una forma de estatus. No podrías decir que eres rico si no tuvieras la capacidad de gastar unos cuantos millones para saltarte la cola y aprender la habilidad que querías. Para las personas que compraron autos de lujo que valían millones, pagar unos pocos millones para aprender una habilidad que podría salvarles la vida no fue un desperdicio de dinero en absoluto.
Si no tuvieras dinero, solo vende algunos autos y compra una habilidad. Es mejor tener menos autos para poder proteger tu propia vida con una habilidad que tener el garaje lleno y poder morir en cualquier momento. Por supuesto, también hubo quejas de personas que no pasaron el análisis de personajes y no pudieron aprender habilidades, lo que comenzó a preocupar a la gente de que tal vez nunca podrían aprender una habilidad en la vida real. Pero cuando salió la explicación de Oasis diciendo por qué estas personas no tenían derecho a aprender la habilidad en la vida real, el público se emocionó mucho y la imagen pública de Oasis mejoró aún más. Incluso las agencias públicas estaban alentando a los oficiales de policía a jugar eso, pagando sus cuotas mensuales, para que pudieran aprender las habilidades y ayudar aún más con la seguridad pública, más aún después de saber que los criminales probablemente no podrían aprender las habilidades. En tan solo unos días después de la publicación de Maria Smith, el mundo comenzó a cambiar, y de un lugar que alguna vez fue extremadamente racista hacia las personas que tenían poderes, ahora estaba cambiando lentamente la mentalidad para idolatrar a las personas con poderes. Y los que más lo estaban sintiendo eran gente como la novia de Alex, los X-Men. Entonces, ¿quieres decir que alguien vino a ayudarlos a lidiar con el mutante fuera de control? Preguntó el profesor Javier algo incrédulo al Scott que estaba frente a él. Scott se rascó la nuca mientras respondía con cierta incertidumbre. Sí, aparentemente era un jugador de ESU que obtuvo una habilidad de allí, ya que era un chamán, obtuvo la habilidad rayo y estaba usando las habilidades desde lejos en el mutante fuera de control. Debido a su ayuda, la batalla fue mucho más fácil de lo que debería ser inicialmente. Al oír esto, el profesor Javier se sorprendió bastante. ¿Y cómo fue la reacción de la gente? ¿A él también lo trataron mal? No, en realidad, a diferencia de otras veces que salíamos a misiones y éramos recibidos con hostilidad por parte de todos, esta vez nadie nos gritó nada malo, incluso hubo algunas personas que sacaron sus celulares para grabarnos mientras gritaban palabras de aliento. Sobre todo después de que el jugador apareció usando la habilidad chamán, a partir de ahí, el apoyo de la gente solo fue creciendo cada vez más, explicó Scott un poco confundido. Al oír esto, los ojos del profesor Javier se abrieron. Como doctor en psicología, le resultó fácil identificar la razón de un cambio tan drástico en las actitudes de las personas. Están viendo que ahora también pueden conseguir poderes como nosotros, por lo que su hostilidad ha cambiado. Lo que antes nos veían con los ojos de una persona pobre mirando a un multimillonario, que sabía que nunca estarían al mismo nivel y que siempre serían diferentes, ahora ha cambiado a como una persona de clase media mirando a alguien un poco más rico. Todavía tenemos una diferencia, pero es una diferencia que pueden lograr si trabajan duro, explicó el profesor a todos, haciendo que los ojos de todos se abrieran de par en par. Entonces, ¿empezarán a vernos como personas normales? Preguntó Kitty emocionada. El profesor negó con la cabeza. No estoy seguro, ya que es la primera vez que ocurre, pero estoy bastante seguro de que la hostilidad disminuirá cada vez más a medida que las habilidades ESU se vuelvan más populares. Aunque la respuesta del profesor no fue la más positiva, fue suficiente para entusiasmar a todos los X-Men con este cambio. Pero mientras los X-Men estaban entusiasmados con esto, había un grupo que estaba furioso por la ola de nuevas personas en todo el mundo que estaban despertando poderes. Si esto hubiera sido hace unos meses, este grupo probablemente estaría muy emocionado ya que significaba que obtendrían más soldados, pero con la llegada de Oasis y Esu, sabían que estas personas que estaban obteniendo nuevos poderes no eran mutantes como ellos, sino simplemente humanos comunes. Magneto miró enojado los informes que tenía frente a él. Todo se está desmoronando y comentó Magneto enojado al ver que la cantidad de mutantes que lograron reclutar esta semana fue menos del 15% de lo que lograron reclutar en el pasado, y esto probablemente disminuiría aún más. Inútiles, solo mutantes inútiles aceptaron unirse a la hermandad. Magneto se enojó aún más al ver que los mutantes que se unieron a ellos eran solo mutantes con poderes de poca utilidad, mientras que los mutantes con poderes más útiles decidieron esperar un poco más para ver. Dime, ¿por qué no quieren unirse a nosotros? ¿Cuál es su respuesta? Le preguntó Magneto a Mystique frente a él. Mystique también se sintió frustrada, pero aún así respondió. Dijeron que el trato que estaban recibiendo de los humanos era mucho mejor que antes y que si continuaba así no les parecía ventajoso unirse a un grupo terrorista como nosotros. ¿Qué? Magneto estaba tan furioso que el edificio en el que se encontraban incluso empezó a temblar. ¿De dónde sacaron esa audacia?
¿Quién les dio el coraje de hablarme así? Mystique solo sacudió la cabeza. Parece que desde que los poderes se volvieron normales y la gente comenzó a reverenciarlos, los mutantes están pasando de ser algo que la sociedad despreciaba a algo reverenciado, por lo que el orgullo de esta gente también está creciendo. Magneto se enojó aún más al escuchar esto. Maldita sea, maldito Notch, necesito venganza. Magneto jadeaba de rabia, nunca antes había sido tan despreciado. En el pasado, cada vez que alguien pronunciaba su nombre, ya fuera humano o mutante, todos sentían miedo del poder que tenía, especialmente porque fue capaz de levantar un estadio de fútbol solo cuando era más joven. Ahora bien, solo porque no ha hecho nada tan agresivo últimamente están ignorando su nombre. Creo que es hora de que los humanos sientan nuevamente el terror de la hermandad. Llama a los demás, tendremos una reunión. Magneto se calmó y ordenó con voz fría. Mystique estaba un poco preocupada de que esto saliera mal ya que ahora habían más personas con poderes y no sabían la verdadera fuerza de Notch, pero al ver el enojo que Magneto estaba sintiendo supo que decir algo ahora no serviría de nada, así que simplemente hizo lo que él ordenó. Mientras Magneto estaba planeando algo para vengarse de Notch, Alex miraba la cantidad de GP que tenía disponible con una gigantesca sonrisa en su rostro. 2.400 millones de jugadores, es decir, 120 millones de GP cada mes. Jajaja. Se rió Alex emocionado. Alex estaba contento de que la elección que había hecho en el pasado hubiera resultado fructífera. Dividir las ganancias del juego fue lo mejor que decidí, ya que al ver que podían ganar poderes mientras jugaban haría que cada vez más jugadores vinieran a jugar eso, lo que le haría ganar aún más dinero. Los frutos de la inversión están madurando y tener el 50% de 120 millones de GP es mejor que tener el 100% de 50 millones de GP. Se rió Alex. Incluso si solo recibió 60 millones de GP y los otros 60 millones se usaron para invertir en el desarrollo del juego y el canje de habilidades, 60 millones seguían siendo una cantidad enorme. Con este dinero ahora puedo empezar a aprender las habilidades más caras y verdaderamente poderosas del sistema. Alex se rió mientras abría su tienda para ver qué podía aprender. Sin que él lo supiera, estas nuevas habilidades que aprendería pronto serían puestas en uso contra Magneto. Rikugan, 6 ojos, 100 millones de GP. Rinnegan, 80 millones de GP. Eterno Mangekyo Sharingan, 20 millones de GP. 3 Tomoe Sharingan, 2 millones de GP. Es curioso que ni siquiera exista la opción normal del Mangekyo, ¿será porque dañaría mi cuerpo? ¿Y el Rinnegan, dañaría mi cuerpo como le pasó a Nagato? Se preguntó Alex un poco preocupado. Con el GP que le quedó del mes pasado ahora podría comprarse un Rinnegan, pero estaba considerando si eso sería lo mejor. Después de pensarlo un rato, Alex prefirió comprar un EMS. Tan pronto como lo compró, el precio del Rinnegan también cambió. Rinnegan, 65 millones de GP. 15 millones menos, no está mal, aunque perdí 5 millones, sigue siendo mejor que perder los 20 millones, suspiró Alex. Al probar estos nuevos ojos, Alex sintió como si el mundo se hubiera detenido frente a él. Aunque el tiempo transcurría de la misma manera, era como si en su visión todo fuera más lento. Como si una persona que veía vídeos en YouTube a 2x estuviera ahora obligada a verlos a 0,7x. Aunque el tiempo transcurría igual, su percepción de la velocidad había mejorado enormemente. Con unos ojos así, simplemente me falta la velocidad suficiente para que mi cuerpo pueda seguir el ritmo de lo que veo a esa velocidad, y pensó Alex mientras analizaba los poderes de sus ojos. ¿Kamui?, preguntó Alex sorprendido. ¿Entonces Miems es el mismo que el MS de Obito? Con eso no necesitaré preocuparme por una habilidad de velocidad, ya que con la percepción de velocidad de un EMS puedo cambiar fácilmente entre el modo intangible y el modo tangible. Esta siempre ha sido una pregunta que me dejaba confundido, con la visión mejorada del Mangekyo Sharingan, ¿por qué Obito era tan débil al controlarlo en los fanfics? Con unos ojos tan poderosos no es sencillo ver algún cambio sucediendo frente a él y activar o desactivar esta habilidad instantáneamente, se preguntó Alex. A diferencia del Mangekyo de Obito, el de Alex era un Mangekyo Sharingan eterno, lo que hacía que los ojos de Alex fueran aún más poderosos, tanto en la percepción del tiempo como en la velocidad para usar los poderes de Kamui e incluso en el uso de Susanoo. Con las habilidades que ya he aprendido, soy prácticamente un mago completo, con un cuerpo frágil y hechizos extremadamente opresivos.
Con la oplumancia y el Sharingan soy prácticamente inmune a los ataques mentales, con Susanoo puedo defenderme completamente de la mayoría de los ataques, lo que me da una gran protección para mi cuerpo, pero mi cuerpo sigue siendo débil si Susanoo no está activado. Alex empezó a pensar, lo ideal sería conseguir a Rikugan ya que podía entrenar a Limitless para llegar al infinito, al igual que Gojo Satoru, pero el precio de Rikugan era muy alto, al punto que Alex incluso podía comprar a Rinnegan, pero no tenía suficientes GP para Rikugan. Al mirar la lista de habilidades, Alex sintió curiosidad por una habilidad. Maestría perfecta de Susanoo. 10 millones de GP. 10 millones de GP por el control perfecto de Susanoo, considerando que esto cuesta la mitad del EMS, el cambio cualitativo debe ser muy fuerte. Alex pensó si comprarlo o no. Hasta que miró el resto de la lista y vio que nada que tuviera suficiente GP para comprar valía su dinero, así que simplemente sacudió la cabeza y compró esto Susanoo Perfect Mastery. De repente comenzó a sentir el conocimiento de la habilidad llegando a su cabeza. Para sorpresa de Alex, el conocimiento que estaba recibiendo actualmente era mucho más poderoso de lo que imaginaba. Con lo que estaba aprendiendo, Alex comenzó a sentir que podía controlar la densidad de la armadura de Susanoo. O bien aumentar el tamaño de la armadura para proteger un área más grande detrás de él, pero con menos durabilidad, o también podría condensar esta armadura para hacerla más pequeña y más duradera. Pero lo que lo emocionó fue que condensar la armadura para que permaneciera del tamaño de su cuerpo normal aumentaba la resistencia de la armadura varias veces, pero el costo no aumentaba mucho, por lo que Alex decidió probarlo. En pocos minutos ya tenía la respuesta que quería, con la hermosa armadura samurái de brillante energía azul alrededor de su cuerpo. Alex sintió que podía controlarla para que se mantuviera activa por al menos 4 horas con la cantidad de mana que tenía actualmente. Por supuesto, dependiendo de los hechizos que usara, este tiempo podría acortarse, pero Alex estaba mucho más relajado ahora que tenía una forma de protegerse. El tiempo de activación de esta forma condensada de Susanoo fue de solo 1 segundo, pero como Kamui fue instantáneo, Alex no tuvo preocupaciones por ser vulnerable durante ese segundo de condensación. Desafortunadamente, al igual que Obito, Alex no podría atacar mientras estaba en modo intangible, pero como su ojo era un EMS en lugar de un MS normal, Alex pudo teletransportarse mientras estaba intangible, lo que ya solucionaba la gran mayoría de los problemas. Genial, al tener esta forma de defensa puedo ahorrar mi GP para comprar cosas más caras la próxima vez que vaya de compras. Alex pensó emocionado mientras cruzaba las piernas y entraba al oasis. Para su sorpresa, en lugar del ambiente animado y divertido que siempre había a su alrededor, esta vez había una atmósfera tensa en el aire. Confundido, Alex vio que todos estaban mirando las pantallas de noticias alrededor de Luffy y se sorprendió por lo que vio. No tienes el coraje de venir, Notch. ¿De verdad vas a dejar que un jugador de tu juego muera frente a ti como un cobarde? ¿Quién tendrá el coraje de obtener poderes en tu juego si se convertirán en objetivos? Un hombre con un traje rojo flotaba cientos de metros en el aire sobre un disco de metal mientras sujetaba a una mujer por el brazo, dejándola colgando de tal manera que si abría un poco la mano ella caería y moriría. A pesar de la apariencia envejecida del hombre, Alex lo reconoció rápidamente. Magneto, Oasis, ¿quién es esa mujer? Preguntó Alex con voz fría mientras sus ojos se ponían rojos sin que él se diera cuenta. Maria Smith, miembro de Oasis desde el lanzamiento de Fortnite, actualmente en el top 40 de jugadores de ESO con el nivel más alto, fue una de las jugadoras que rescató una habilidad de Warlock para la vida real. Habilidad rescatada. Invocar Imp. Fue atrapada ayudando a los X-Men cuando un villano estaba causando estragos cerca de su lugar de trabajo en la vida real. Tiempo de juego. 1,528 horas. La inteligencia artificial de Oasis reunió rápidamente toda la información que Alex necesitaba y se la entregó. Al ver todo esto, Alex comprendió rápidamente lo que estaba pasando y por qué Magneto estaba tan desesperado. Esta podría ser una gran oportunidad para mí, Alex pensó en un plan que podría utilizar. Oasis, ¿conseguiste su ubicación? Preguntó Alex. La última vez que se conectó a Oasis fue en su casa, pero no está ahí en este momento. Analizando las personas cercanas a Magneto, la ubicación que se muestra en la transmisión, quién estaba a su lado y de dónde proviene esta transmisión, fue posible trazar una ubicación estimada. Las coordenadas son XXXXXX, XXXXXX y esta es la ubicación en Google Maps. Mapa.
Asintiendo, Alex vio la ubicación en el mapa y rápidamente cerró sesión en Oasis. Era hora de mostrarle al mundo que Notch estaba ahí para ellos. ¿Qué pasa, Notch? Te daré 10 segundos más. Si no apareces aquí en 10 segundos, esa mujer morirá frente a todas las personas del mundo. Magneto se rió entre dientes mientras comenzaba a soltar la mano de la mujer. Por favor, no me sueltes, y gritó María desesperadamente mientras lloraba tratando de aferrarse a Magneto, pero él simplemente ignoró sus gritos y continuó soltándola. Hasta que pasaron 7 segundos y el espacio a 30 metros de Magneto comenzó a distorsionarse. A pesar de ser de noche, Magneto todavía estaba muy atento y notó lo que sucedía frente a él. Confundido, Magneto vio que en menos de un segundo, el espacio que antes estaba vacío, ahora un hombre de largo cabello negro que vestía un traje negro y con ojos rojos apareció frente a él. ¿Desde cuándo tiene esos ojos rojos? Se preguntó Magneto confundido, pero no dejó que su confusión se notara frente a Notch. Así que finalmente tuviste el coraje de aparecer aquí. Lástima que te haya tomado tanto tiempo, se rió Magneto mientras soltaba la mano de María, lo que hizo que ella comenzara a caer. Cuando Notch apareció, tanto María como las personas que veían la transmisión se emocionaron, pero cuando vieron que Magneto le había soltado la mano, la desesperación se apoderó de todos. Principalmente de María, que sentía que su cuerpo caía y que en unos segundos tocaría el suelo, convirtiéndose en una pasta de carne. Pero de repente, María empezó a sentir que su cuerpo se hacía más ligero, que la velocidad con la que caía disminuía y la dirección de la caída cambiaba. Donde antes caía directamente al suelo, ahora se movía en diagonal hacia Notch, hasta que dejó de caer y sorprendentemente comenzó a trepar hacia él. Tanto Magneto como los espectadores quedaron impactados al ver que con un simple movimiento de la mano de Notch, la trayectoria de la caída de María cambió e incluso ella estaba volando en la dirección en la que él flotaba. Sorprendida, María miró a su alrededor y vio que efectivamente estaba escalando. Cuanto más se acercaba a Notch, más segura se sentía. Y Notch, con una pequeña sonrisa en su rostro, usó una mano para controlar el aire alrededor de María para hacerla flotar hacia él usando el control del elemento viento que aprendió del mundo de Avatar, mientras que con la otra mano extendió y sostuvo la mano de María. Lamento hacerte pasar por eso, se disculpó Notch mientras la hacía desaparecer frente a todos. Al ver que desapareció frente a Notch con el mismo cambio de espacio que utilizó Notch para llegar, Magneto entendió una cosa. Tiene el poder de viajar por el espacio como el Nightcrawler, tal vez incluso mejor, pensó Magneto mientras intentaba analizar las habilidades de Notch. Antes de iniciar este ataque ya había analizado todas las habilidades de Notch, pero no sabía si las habilidades que Notch había demostrado eran todo lo que sabía o si estaba ocultando algo. Y para decepción de Magneto, todo lo que Notch mostró hoy fueron nuevas habilidades que nunca había mostrado frente a nadie. Todo lo que preparé para él podría ser inútil y Magneto estaba frustrado. Aunque él estaba frustrado, Alex también estaba un poco frustrado. Mi ilusión Sharingan no funciona en él, Alex miró su casco y se preguntó por qué. Así como el casco podría evitar el control mental del profesor Javier, probablemente también podría evitar que el Sharingan interfiriera en su cuerpo para que no pudiera ser controlado. Si no voy a poder lidiar con esto de la manera fácil, probemos la nueva armadura, pensó Alex mientras activaba la armadura Susanoo compactada alrededor de su cuerpo. Al ver esa armadura azul aparecer alrededor del cuerpo de Notch, Magneto se sorprendió. Esta armadura está hecha con algo de energía, no hay metal en su cuerpo, maldita sea, pensó Magneto frustrado. Afortunadamente había hecho algunos preparativos en caso de que eso sucediera. ¿Crees que esta armadura será suficiente para protegerte? Le preguntó Magneto a Notch con voz arrogante. Notch simplemente sacudió la cabeza mientras extendía la mano e hizo que la espada de Susanoo apareciera en su mano. Tengo una armadura que me protege, pero ¿qué te protegerá a ti? Tan pronto como Notch dijo esto, comenzó a volar hacia Magneto a una velocidad muy alta. Como tenía el EMS activo, podía ver mucho mejor, por lo que no tenía que preocuparse por perder el control mientras volaba a alta velocidad. Su único defecto es que no podía alcanzar altas velocidades mientras estaba en el suelo, pero como Magneto eligió luchar en el cielo, Alex simplemente sonrió mientras lo disfrutaba. Al ver la velocidad de Notch, Magneto se dio cuenta de que tenía que actuar rápido.
Extendiendo ambas manos hacia adelante, Magneto hizo que las diversas vigas de metal que había colocado allí anteriormente comenzaran a volar hacia Notch. Vamos, muéstrame si esa armadura azul tuya puede ayudar con algo, dijo Magneto enojado mientras hacía que las vigas de metal golpearan lo más fuerte posible Notch. Al ver la velocidad a la que estos rayos venían hacia él, Alex estaba un poco preocupado, ya que aún no había probado la resistencia de la armadura de Susanoo en la vida real, por lo que planeaba volverse intangible y atravesar los rayos. Pero pronto pensó que ese podría ser el mejor momento para probar la resistencia de la armadura y abandonó esa idea. Entonces, con el cuchillo apuntando hacia adelante, Notch decidió intentar cortar estas vigas de metal. Mientras estos rayos volaban hacia Notch, la audiencia que veía la transmisión se preocupó mucho. A pesar de saber que Notch era poderoso, llegaron a ver a Notch como un mago, ya que durante la pelea que peleó con Iron Man contra ese monstruo parecido a Hulk, lo único que usó fue magia de largo alcance. Más aún porque siempre vestía un traje de diseñador, esto daba aún más la impresión de que Notch era solo un mago, ya que normalmente los magos no usaban armadura. Pero ver a Notch invocar esta armadura azul les recordó algo de Elder Scrolls Warcraft. Un jugador había encontrado un libro de magia en una antigua cueva, en esa cueva se encontraba la herencia de un mago de la clase Invocador, una clase que inicialmente no existía en ESU, siendo la primera clase oculta encontrada por los jugadores en el juego. Y lo que ese jugador podía hacer hasta ahora era simplemente invocar lobos o una espada. Pero la apariencia de esa invocación se parecía mucho a la apariencia de la armadura y la espada de Notch. ¿Notch también es un invocador? El jugador que había encontrado la clase invocador en ESU hizo una publicación en el foro mientras veía la batalla de Notch y Magneto. Mientras todos observaban, las vigas de metal finalmente alcanzaron a Notch, a quien él simplemente estiró su espada hacia adelante con todas sus fuerzas con la intención de cortarlo. Fin de capítulo.